Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Harold David Goyeneche y hoy vamos a hablar sobre la función lineal, el teorema de Pitágoras y la trigonometría. Vamos a empezar por qué es una función. Una función es una relación entre dos variables que se relacionan por medio de una expresión matemática. Pues se puede entender como un programa, como una calculadora que tú ingresas un número y pues va a transformarlo en otro número totalmente distinto. Por ejemplo, acá se lee función de x. Función de x. X es una variable que tenemos y la otra variable es el resultado que vamos a tener sobre ese número. Por decirlo así, x se está multiplicando por 2 y se va a sumar por 3. Entonces, dependiendo, pues, x es la variable que puede variar según un número introducido y se llama independiente. Y el f es el proceso que se le hace a la variable. Se le conoce como dependiente porque depende de x para que dé un resultado. Hay una expresión que se llama dominio. Los dominios son todos los números que se le ingresan a la función. Y el recorrido son los resultados que obtenemos de esta función. Pues según los números que le ingresemos, podemos estar clasificándolos por la clasificación de números reales, irracionales, etcétera. Ejemplos de función. Por ejemplo, acá vamos a saber el IVA de un producto. Entonces la función sería el valor del producto, que sería x, dividido entre 100 y lo multiplicamos por 19. Esto porque pues el 100% del valor del producto es, no sé, digamos 10.000. Si se divide entre 100, van a estar divididos en partes de 1. Y si lo multiplicamos por 19, pues sería el 19%. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 150.000, que es el valor del producto. ¿Cuál es el valor del IVA? Entonces, hacemos la operación y daría que serían 28.500. Entonces, es como una forma de hacer mucho más rápido el proceso. ¿Cómo saber el valor de un producto con IVA? Ahora es lo mismo, pero pues le sumamos el valor del producto. Entonces esos 28.500 restantes le sumamos 150.000. Entonces viene siendo un proceso muy parecido al que hicimos, solo que le sumamos los 150.000 iniciales. Entonces el valor con IVA serían 178.500. El, el producto sin IVA, cuando nos dan un valor con total de un IVA, entonces lo único que tenemos que hacer es dividirlo por 119 y luego multiplicarlo por 100. Entonces, si sabemos que el valor del producto es 178.500, entonces lo dividimos entre 119 y lo multiplicamos por 100 y daría 150.000. ¿Por qué por 119? Porque sabemos que el valor del producto es 100% más un IVA de 19%. Entonces, pues ahí ya sabemos que es 119% es este total de 178.500 y por eso se divide entre 119 y se multiplica por 100 porque es el 100% del valor del producto. Por ejemplo, acá ya es otro totalmente aparte, algo más sencillo. Una libra de carne tiene un valor de 7.000. Entonces, por ejemplo, que supongamos que queremos, bueno, pues la función de x es 7.000 por x. Entonces, acá vamos a decir que Andrés compró 15 libras de carne. ¿Cuál es el valor total? Entonces, pues, multiplicamos a 7.000 por 15 y darían 105.000. Entonces, dependiendo del valor las libras que compra Andrés, pues va a cambiar la función. Vamos a hablar ya ahora del plano cartesiano. Un plano cartesiano pues es un plano donde se ponen algunos números para posicionarlos, por decirlo así. Entonces, en el plano cartesiano hay dos ejes, uno que es x, que es horizontal, y uno que es y, que es vertical. En estos ejes hay una recta numérica, como ya lo habíamos dicho antes, y se pueden ubicar posiciones en el plano cartesiano llamadas coordenadas.
por ejemplo, X y Y, de X y Y. Entonces, sabemos que esta es X y sabemos que esta es Y. Entonces, pues primero vamos a ubicar la X y después vamos a ubicar la Y. En estos ejemplos, por decirlo así, sería 2 en el eje X y 2 en el eje Y, que vendría siendo acá. Ahora, vamos a ubicar el punto P, que es 4 en el eje X y 4 en el eje Y, que vendría siendo a este lado. P. Vamos a explicar un poco más ahora con números negativos. De igual forma, pues sigue siendo X primero y Y después. Entonces vamos a ubicar el punto A, menos 3, menos 2. Entonces nos vamos al eje X, 1, 2, 3. Y después menos 2, 1, 2. Y quedaría acá. Ahora, el punto B sería menos 2, 0. Entonces, en el eje X, 1, 2. Y pues en el eje Y, pues es el 0. Entonces nos quedamos en la línea. Ese sería el punto B. Ahora el punto C, menos 1, 2. Entonces, menos 1, nos ubicamos en el eje X, menos 1 y luego 2. 1 y 2 quedaría acá. En el punto D, nos ubicamos en el eje X y nos quedaríamos acá porque es 0 y después subimos al cuarto. 1, 2, 3, 4. Entonces este es el punto D. Ahora el punto E, nos vamos al 1 en el eje X y después al 6 en el eje Y, que vendría siendo acá. Esas son explicaciones de cómo ubicarlos en los puntos. Ahora vamos a ver funciones lineales y afines. Una función lineal es una función algebraica que puede representarse de esta manera. O sea, tiene dos variables donde m y x son números distintos de 0. Entonces x sí puede ser 0, pero m no puede ser 0. Entonces, una función algebraica es donde puede representarse así. Entonces tenemos ya tres variables, m, x y n. Entonces, x es la variable independiente, no, es la variable independiente, y m y n son las variables que dependen de m, de x. Y m y n son números que dependen de 0. Entonces podemos decir que una función lineal solo trae las dos variables y una afín trae las tres variables. Y m es distinto a 0 y m y n son distintos a 0. Entonces una función lineal, por ejemplo, vamos a decir que función de x es 2 por x. Entonces, para la primera función sería 2, dijimos menos 4, x es menos 4, entonces menos 2 por menos 4 daría menos 8. La tenemos acá. Ahora, x es 0, entonces x por menos 4 es igual a por 0 es igual a 0. Ahora, x es igual a 4, entonces 2 por 4 es igual a 8. Ahora lo vamos a ubicar en el eje x y en el eje y en un plano cartesiano. Entonces menos 4 menos 8. Entonces menos 2 y menos 4. Y ahora menos 8. Entonces menos 2, menos 4, menos 6 y menos 8 daría acá. Ahora vamos a ubicar el 0.00, sería aquí, eso es fácil. Y 4 y 8 positivo. 2, 4, 2, 4, 6, 8. Se daría acá. Y entonces pues normalmente se traza una línea para saber que pues es lineal. Esta es una afín. Disculpe acá el error. Acá sería la función multiplicar a x por 2 y luego sumarle 2. Entonces, en el primero es menos 4. Entonces, sería 2 por menos 4 es igual a menos 8. Más 2 sería igual a menos 6. Acá igual x es 0. Entonces,
2 por 0 es igual a 0, pero más 2 es igual a 2. Y en la otra sería 4 por 2, 8 más 2, 10. Entonces vamos a ubicarlos en el plano cartesiano. X menos 4 y Y menos 6. 2, 4, 6 sería acá. La otra sería 2 de 0. Entonces 2 es en el X 0 y 2. Vendría siendo acá. Ahora 4, 1, 2, 4 y 10 vendría siendo acá. Y pues igual trazamos una línea y vemos que es una función afín. Perdón por lo de acá que era función lineal. Escribí mal. Teorema de Pitágoras. Vamos a empezar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos. Y pues los triángulos rectángulos son aquellos que en uno de sus ángulos tiene 90 grados. Por ejemplo, acá vemos un triángulo que es un ángulo recto de 90 grados. Acá vemos otro triángulo de distinta forma. Acá vemos otro triángulo de distinta forma. Y acá vemos otro triángulo. El ángulo de 90 grados es un ángulo recto y pues si cogemos dos triángulos de estos y los sumamos, pues daría un rectángulo. Entonces por eso son triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, este triángulo, si le sumamos otro, quedaría un rectángulo. Y si a este triángulo, que es este mismo, le sumamos otro triángulo, pues daría otro rectángulo. En el teorema de Pitágoras dice que los lados del triángulo que están unidos al ángulo de 90 grados se les llama catetos. Y los que están unidos a esos catetos se les llama hipotenusa. Y pues la suma de todos los tres ángulos del triángulo daría 180 grados. Entonces digamos que en este caso podría ser 45 grados. 45 grados, se suman estos dos, 90 grados, y acá 90 grados serían 180 grados. Este lado se le llama cateto, este lado se le llama cateto, y este hipotenusa, porque estos dos están unidos al de 90 grados, y el contrario sería hipotenusa. Entonces, A, cateto 1, B, cateto 2, y C, hipotenusa. El teorema de Pitágoras también establece que la hipotenusa es igual a la suma de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces decimos que si A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces pues decimos que esto es un cuadrado de A, esto es un cuadrado de B y esto es un cuadrado de C. Entonces pues la suma de estos dos cuadrados es igual a la suma del cuadrado de C. Entonces digamos, vamos a poner un ejemplo. Entonces sería el lado A mide 3, el lado 4, el lado B mide 4 y el lado 5 el lado C mide 5. Entonces vamos a resolver 3 por 3 sería 9, 4 por 4 16 y 5 por 5 25. Entonces 9 más 16 es igual a 25. Vamos a resolverlo. 9 más 16 sí es igual a 25. Entonces establecemos que Pitágoras tenía razón con el teorema de Pitágoras. También sirve para hallar medidas de alguno de los lados de un triángulo. Por ejemplo, pues si sabemos el lado del cateto 1 y de la hipotenusa, pero no sabemos del cateto 2, pues podemos hacer una simple ecuación. Sabemos que el lado A más el lado B es igual al lado C. Entonces pues simplemente quedaría por resolver. Hacemos una ecuación. Disculpe, voy a continuar en el siguiente video.